Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan y se ve. Si me pueden confirmar, les agradecería. Perfecto, bueno, muy amable por la confirmación. Soy el abogado Pedro Gerves. Quiero primero agradecer a Mike Hernández, agradecer a Joel Méndez por el trabajo titánico que han realizado. Un trabajo titánico al realizar, ¿sí? Un evento y unir a varios abogados penalistas para que traten al respecto de temas que en el día a día vemos. Como les decía, este trabajo titánico además es muy enriquecedor, tanto para los expositores como para las personas que están al otro lado y que nos escuchan. Espero dejar sobre todo más dudas que certezas, porque de las dudas justamente nace el debate, ¿sí? Mi tema es los vicios de procedimiento. Antes de adentrarme ya al tema de vicios de procedimiento, tenemos que tener claro algo que es importante, que es el sistema acusatorio. ¿Sí? Y el sistema acusatorio, o el raigambre del sistema acusatorio, que hoy en Latinoamérica, sobre todo, tiene mucha fuerza y que se aplica en la mayoría de países, ¿sí? Tiene un sistema de garantías, tiene un paraguas que al final del día nos dota de ese sistema de garantías. Y claro, el sistema acusatorio no solo difiere del sistema inquisitivo porque el juez antes investigaba y decidía. No, no, no. Tiene otros elementos y varios elementos que son importantes, como el tema de la oralidad, como el tema de, además, ser públicos los procesos, ¿sí? Como el tema de la inmediación, como el tema de la contradicción real al momento, ¿sí? Y de este paraguas o de este sistema de paraguas, obviamente nacen varios derechos o garantías, ¿sí? Que están recogidas por nuestra Constitución en el artículo 75, tutela judicial efectiva, en el 76, debido proceso, y en el artículo 77 de nuestra Constitución y 82 de la misma. Pero claro, esas normas que nosotros hemos recogido no es que nos inventamos el agua tibia, sino ya estaban o se encontraban además en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo sigo un autor que es Alberto Binder y le sigo a este autor por dos razones. La primera, porque maneja muy bien el ámbito procesal, obviamente las acreditaciones que él tiene todas las conocemos, y porque ha sido el padre también de esta migración del sistema inquisitivo al sistema acusatorio dentro de los procesos. Es por eso, ¿sí?, que él ha estudiado al respecto a los sistemas acusatorios y él ha dicho que hay 20 puntos que realmente son, ¿sí?, la base de esas garantías, que se derivan del debido proceso del derecho penal y que se encuentra en el libro de la defensa penal efectiva, ¿sí? Pero ¿cuáles son estas garantías, de este sistema de garantías que tenemos que saber? Porque obviamente son requisitos previos para hablar de la validez procesal. Uno, derecho a ser informado sobre la naturaleza y las causas del arresto o detención y los derechos que emanan de esta situación. El artículo 77 de nuestra Constitución habla al respecto del tema. El 2, derecho a ser informado sobre la naturaleza y las causas de la imputación, se refiere a la formulación de cargos y acusación, ¿no es cierto?, que tenemos que entender y el procesado también tiene que conocer eso.
Un ejemplo sería, ¿no es cierto?, las audiencias de flagrancias en el ámbito del tránsito, cuando la persona está privada de la razón por un tema de ingesta de alcohol, ¿sí? Derecho a obtener derechos relativos a su defensa, es decir, conocer sobre esta información que tiene la persona de la defensa, ¿sí? Derecho a obtener acceso a la evidencia material del caso y carpeta de la investigación, es decir, la verdad, ¿no es cierto?, que forma parte y que ha formado parte sobre todo de los sistemas procesales y con becaría también se ha dilucidado más el tema, hace que nosotros conozcamos, que sea un tema, además de público, ¿no es cierto?, de conocimiento del procesado para defendernos. Derecho a contar con asistencia y representación legal, derecho a contar con asistencia legal durante el interrogatorio, derecho a conferencia en privado con el abogado defensor, derecho a elegir y contar gratuitamente con los servicios de un abogado para las personas que no puedan pagarlo. 10. Derecho a que los abogados se rijan conforme estándares profesionales mínimos a la defensa técnica. Derecho a ser presumido inocente. Derecho a guardar silencio y a no declarar contra uno mismo. Derecho a permanecer en libertad durante el proceso mientras el juicio se encuentre pendiente. Derecho a ser presente en juicio y a participar en él. Derecho a que las decisiones que lo afectan sean motivadas en fundamentos razonados. Derecho a una revisión integral de la sentencia de condena. 17. Derecho a investigar el caso y proponer pruebas. 18. Derecho a contar con suficiente tiempo y posibilidad para preparar la defensa. 19. Igualdad de armas en la producción y control de la prueba y en el desarrollo de las audiencias públicas y adversariales. Y 20. Derecho a contar con un intérprete de su confianza y a la traducción de documentos y pruebas. Estos son, ¿sí?, los 20 puntos que en el libro Defensa Penal Efectiva, Binder establece que, claro, hay principios, pero hay subprincipios, subgarantías que protegen y que serán el marco, ¿sí?, de la actividad procesal que nosotros tengamos. En base a eso, nosotros vamos a entender mucho mejor el tema de la validez procesal. La validez procesal, las nulidades, etcétera, es una figura que, si bien es cierto, parece sencilla, pero no tiene paz o no trae paz dentro de la doctrina. Pero tenemos que comenzar sobre ciertos conceptos básicos. Sabemos nosotros que el proceso penal, ¿no es cierto?, son actos procesales concatenados que tienen que llegar a una finalidad. Esos actos procesales, Julio Mayer, establece y dice que son los átomos del núcleo del proceso, que además estos son la molécula y que integran el procedimiento que culmina con la intervención judicial y que tiene causas o efectos jurídicos. La doctrina, hay una doctrina ampliada, ¿sí?, y una doctrina restrictiva al respecto de los actos procesales, la cual establece y dice, bueno, acto procesal puede ser desde la apertura de la puerta donde se va a dar la audiencia. Otros dicen, no, un ratito, pero tiene que tener un efecto jurídico. Y esos actos procesales evidentemente tienen ciertos requisitos, requisitos que vienen dados por la norma, requisitos normativos, para tener esa validez procesal. Ahora, no todo acto defectuoso, ¿sí?, es un acto inválido. También nos dice esto Binder en el libro de las formalidades o el incumplimiento a las formalidades en el ámbito procesal. Como les decía, los actos procesales tienen que tener estos requisitos. Y una figura que además deviene de estos actos procesales, pero que es la contracara de los actos procesales, son los defectos procesales, ¿sí? ¿Y qué son los defectos procesales? Los defectos procesales, como sabemos, tienen que tener ciertos elementos para surtir efectos jurídicos. Tienen que ser subjetivos, ¿no es cierto? Son requisitos subjetivos o tienen que tener estos requisitos subjetivos, tienen que tener requisitos objetivos y tienen que tener los requisitos de actividad. Los requisitos subjetivos hablan o se ubican sobre la aptitud jurídica de la persona. Los requisitos objetivos hablan
o también llamados instrumentales, se encuentran la idoneidad del acto para lograr el efecto jurídico perseguido. Y por último, tenemos los actos procesales de actividad o modales que se refieren al lugar, tiempo y la forma mediante la cual se exterioriza. Y esto es de vital importancia, porque ahí veremos efectivamente, ¿no es cierto?, con esta alarma, cuando se violenta uno de esos requisitos, es una alarma de que hay una posibilidad o que en el horizonte puede haber una nulidad o puede haber una invalidez procesal. ¿Qué o a qué se refiere la doctrina al respecto? Y hablemos sobre todo, centrémonos al respecto de los requisitos externos, que es el tiempo, el lugar y el modo, ¿sí? Al respecto del tiempo, nos habla la doctrina y nos establece y nos dice que hay plazos improrrogables y hay plazos perentorios. Y de aquí deviene la acción o la misión de las partes procesales, y eso es importante porque conlleva a la caducidad o a la preclusión, ¿sí? Y que tiene también efectos, sobre todo a nivel de convalidación, es decir, de las respuestas a los actos procesales defectuosos. Este tiempo que a nosotros nos otorga la norma, ¿no es cierto?, son tiempos que por lo general son improrrogables, ¿sí? Y que por lo general también, o algunos, la mayoría, ¿sí?, son plazos perentorios, que hacen que nosotros perdamos cierta actividad y que por ello nosotros podamos convalidar un caso. Es decir, si se puede, si se da, ¿no es cierto?, una violación al debido proceso basándose en el ámbito del sistema de garantías, ¿sí?, que integra a la invalidez del acto, y nosotros no recurrimos del fallo y hay una cosa juzgada, entonces ahí hay, ¿no es cierto?, una preclusión por parte nuestra de no haber interpuesto los recursos y hay una convalidación del tema. Al respecto de el lugar, sí, la doctrina realmente ahí no tiene mucha pugna, pese a que en las nulidades, como les decía, la doctrina no es pasiva y además no es tranquila. ¿Por qué? Porque cada uno tiene ciertos puntos de vista que hoy además nos dan varias teorías, ¿sí? Y se ha dejado de lado esa teoría unitaria que dice Binder y hoy estamos con esta teoría que también, mayoritaria yo creería, que protege ese sistema de garantías. Pero respecto del tema del lugar, ¿no es cierto?, no ha tenido o no ha confluido ninguna complejidad al respecto del tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el lugar donde se despachan o donde se realizan ciertas actividades procesales, sí, son los juzgados. Sin embargo, la misma norma nos da las facultades de que también los fiscales tengan o realicen ciertas actividades extraterritoriales. Es decir, la norma nos da la facultad. Es decir, es por eso que al respecto del tema del lugar no me voy a pronunciar mucho, porque como les digo, ahí sí hay una teoría dominante que nos establece que los requisitos de los actos procesales tienen que ser estar enmarcados bajo el tiempo, ¿no es cierto?, bajo los parámetros de un lugar que nos establece la norma, y si no nos establece, se entiende que son en las unidades judiciales, pero que también nos da ciertas factibilidades de salir de ese lugar con actos extraterritoriales de fiscales. Y por último, tenemos el modo, ¿no es cierto?, que son los requisitos externos de los actos procesales, que son por medio escrito o por medio oral. Ahora bien, como les decía, antes, ¿sí?, el sistema formalista, que se llamaba, o sistema legalista, una vez que había la violación a estas formas, inmediatamente, ¿sí?, ya decía que había una nulidad per se, la nulidad por nulidad, así te establece la doctrina. Hoy en día no, hoy en día han establecido que tienen que haber ciertos principios, pero sobre todo, ¿sí?, para llegar a esa nulidad,
esos principios, ¿no es cierto?, tienen que estar embarcados en el ámbito de sistemas de garantías y tiene que haber una vulneración a una garantía constitucional. Esto nos dice Binder, esto nos dice Hauchen, esto nos dice Meyer. ¿Y cuáles son los requisitos para declarar la nulidad? Ojo, que la nulidad, ¿sí?, es de última ratio, y así también nos establece la doctrina. Nos establece y nos dice, ¿no es cierto?, que la nulidad, ¿sí?, no es la respuesta principal a los defectos formales, sino vendrá primero la subsanación o la convalidación, ¿sí?, que no son iguales, ya voy a explicar, y luego la nulidad. Pero primero voy a explicar cuáles son los requisitos de la nulidad. Primero, ¿sí?, que tenga un requisito de trascendencia. Es decir, que no toda violación formal de los actos procesales conlleva una nulidad, sino que tiene que afectar a los intereses de las personas que luego harán la protesta o la objeción de acuerdo al 569 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una afección real y concreta a la persona. Después, tiene que haber o tiene que cumplir, ¿sí?, un principio de necesidad. Es decir, que además de esa afectación, se vea después materializada en la decisión final. ¿Ok? Y por último, ¿sí? Y por último, tenemos también un requisito que nadie puede aprovecharse de su propia torpeza, como dice la doctrina, o de su propio dolo. Es decir, que sobre todo en la invalidez en actos procesales de invalidez relativa o nulidad relativa, ¿no es cierto?, no cabe que usted proteste o objete y diga hay una nulidad si usted la causó esa nulidad. Y tampoco, como entendemos, ¿no es cierto?, que el proceso son actos procesales concatenados, entonces tampoco podemos solicitar la nulidad que vaya en contra o en desmedro del imputado y que retrotraiga todo ese proceso violentando el derecho a ser juzgado en el plazo razonable. ¿Ok? Esos son los 3 requisitos de la nulidad. Por último, tenemos también, como decía, las respuestas a los defectos procesales. Entre esas está la nulidad, que es de última ratio, y tenemos la convalidación y tenemos, el saneamiento, ¿sí?, y la convalidación. ¿Y qué es el saneamiento? Binder, y aquí me voy a permitir leer, dice, la noción más básica de saneamiento consiste en el restablecimiento de un principio constitucional, en el sentido amplio que ha sido lesionado por la actividad defectuosa. De ninguna manera, sanear consiste en restablecer la forma. Es decir, nuevamente vincula Binder el sistema de garantías con la violación a las formalidades. No establece que hay un restablecimiento de las formalidades, sino de los principios y derechos y garantías violentados. Y por último tenemos la convalidación, que es por el tiempo o expresamente la persona convalida o no convalida. Me quedan 5 minutos, así que quisiera hablar un poco del sistema ecuatoriano y, claro, de los efectos de la nulidad o la convalidación. Al respecto de esto del saneamiento, Binder también tiene otra teoría que se contrapone a la de Meyer y dice, bueno, hay una invalidez, pero ya no podemos hablar de nulidades absolutas porque todo generalmente es saneable, ¿sí? Y aquí la doctrina emerge, o en la doctrina emerge también un pequeño caos, porque hay varios actores que específicamente separan como nulidades relativas y nulidades absolutas, o invalidez relativa y invalidez absoluta, y otros que no lo hacen y que ya ni siquiera toman a la nulidad como una sanción, ¿sí? Por último, quería decir que nuestro sistema además tiene este raigambre, al final no formalista ni legalista, sino que
tiene en el Código Orgánico Integral Penal un sistema judicial, ¿no es cierto?, de nulidades o de invalidez. Es decir, que dejan al juez, sobre todo, la decisión de si efectivamente causa o no causa esa nulidad virtual. Es decir, no tenemos nulidades expresas dentro del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, tenemos en el Orgánico General de Procesos ciertas nulidades que se podrían, ¿no es cierto?, meter dentro del ámbito penal, como son la falta de notificación a la audiencia, la cual ahí expresamente nos dice el Código Orgánico General de Procesos que conlleva la nulidad. Sin embargo, en el Código Orgánico General de Procesos no nos habla de qué actos conllevan directamente a la nulidad. También sabemos que la falta de motivación, de acuerdo al 76, numeral 7, literal L de la Constitución, ¿no es cierto? Sin embargo, como decía, el Código Orgánico Integral Penal nos establece un sistema judicial y no legalista al respecto de las nulidades. Y hay nulidades virtuales que tienen que violentar ese núcleo duro del sistema de garantías. Ahora bien, Mayer dice que solo habrán nulidades absolutas cuando se violente ese núcleo duro del sistema acusatorio dentro de la audiencia de juicio, que es la parte esencial dentro del sistema procesal penal, que se violente la oralidad, la inmediación, el principio de inocencia, ¿no es cierto?, que te hagan a ti comparecer y rendir testimonio cuando obviamente tú eres procesado, te obliguen, etcétera. Y como les decía, nosotros tenemos un sistema judicial de nulidades que llegan a ser nulidades o, digamos así, invalidez procesal de manera virtual. No nos establece la norma cuáles son los derechos o garantías o las normas formales que conllevan directamente a estos efectos. Sin embargo, siempre tiene que haber esta violación al principio, ¿no es cierto?, de trascendencia, afectarme real y concretamente y al efecto de necesidad. Y al respecto de eso nos establece el artículo 652, el artículo 652, numeral 10, dice: si al momento de resolver un recurso la o el juzgador observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar de oficio o a petición de parte la nulidad de proceso desde el momento en que se produce la nulidad a costa del servidor o parte que lo provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad únicamente si la causa que la provoca tiene influencia en la decisión del proceso. Y aquí vemos el principio de necesidad, más allá del de trascendencia, es decir, que hay una violación al debido proceso y que afecta, ¿no es cierto?, a la decisión. Para los efectos de este numeral serán causas que vicien el procedimiento: a, la falta de competencia del o el juzgador, vemos temas intrínsecos de aptitud, ¿sí?, cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en este código, temas formales, pero que igual deberemos vincular al sistema de garantías, y C, cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una violación al derecho a la defensa. Y es por eso tan importante, ¿cierto?, las garantías que se dieron o el sistema de garantías que se dieron al inicio, porque de ahí deberá efectivamente si aplicamos esta teoría de invalidez de los actos procesales. Me han establecido un tiempo, espero haber sido claro en este tiempo tan corto al respecto de este tema, más aún cuando ha corrido ríos de tinta al respecto del tema de las nulidades, de la validez procesal, etcétera. Sin embargo, voy a contestar algunas preguntas, si tienen algunas preguntas, unos 2 minutos que me da de tiempo. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, ahí sobre todo veo más interpretaciones que consultas. Bueno, como les decía, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un sistema no legalista al resto de las nulidades, sino tenemos un sistema de nulidades virtuales. Preguntan cómo se maneja el sistema de audiencias.
Pasar rápido el tema. Se me pasó la pregunta. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? El Código Orgánico en el recurso de apelación ya nos establece todos esos requisitos que tiene que tener la norma. Es decir, nuestra norma ya nos da luces de efectivamente cuáles son los requisitos para declarar esa nulidad. ¿Ok? Y como dije, y quiero repetir para finiquitar ya y terminar mi intervención, que esos requisitos tienen que ser, o son tres, ¿no es cierto? Primero, que el requisito tiene una lesividad a la persona, trascendencia y una afectación al imputado. Dos, que además ese requisito tiene una trascendencia al final en la decisión final y que violenta el sistema de garantías, derechos constitucionales y siempre tiene que haber esa vinculación. Y por último, que uno no puede realizar, ¿no es cierto? Esa, es decir, no tiene que solicitar la nulidad en el ámbito de nulidades relativas, ¿no es cierto? Cuando uno ha ocasionado el tema. Y por último, también un tema claro e importante es que no se puede decretar, ¿sí?, la nulidad de todo lo actuado, sino Mayer establece y dice que tiene que hablarse de una nulidad de un acto procesal en sí. Y de ahí vendrán evidentemente los efectos de la nulidad que dice Hauchen, que son la declaración de invalidez relativa, que en la declaración de invalidez relativa se establece con calidad de principio que el acto viciado no podrá ser valorado como fundamento de una decisión judicial ni utilizado como un presupuesto de ello, lo cual deviene como consecuencia lógica de la invalidez y su diferencia de la nulidad. Al respecto de las nulidades, ¿no es cierto?, la invalidez absoluta, esta puede ser declarada de oficio, pero siempre tiene que tener el principio de trascendencia, ¿sí? Y tampoco puede ser regresivo para el imputado, es decir, tampoco puede imputarse o no puede declararse, perdón, la nulidad o la invalidez para atrás de todo lo actuado, ¿sí?, si efectivamente también eso violenta más al procesado en el plazo oportuno a ser juzgado. Muchas gracias. De plazo perentorio me están pidiendo un ejemplo. Puede ser, ¿no es cierto?, en el tema de los recursos. Si usted no planteó los recursos en el plazo dado por la ley, entonces ahí hay un plazo perentorio. O en la instrucción fiscal, ¿no es cierto?, del artículo 600 en adelante, nos establece y nos dice que una vez que ya, ¿sí?, se culminó la instrucción fiscal, entonces los actos procesales que siguen para la obtención de elementos de convicción serán o no tendrán validez. Y de eso deviene también la inadmisibilidad, que también es una forma o una respuesta a los defectos procesales, si terminar por favor, y que al no poder ingresar, en caso de que ingresen, puede haber una invalidez procesal. Muchas gracias, doctores. Espero que en algo haya despejado dudas, pero también haya dejado dudas para el debate. Muchas gracias a todos.